Para empezar a hablar en inglés desde cero, lo primero que tienes que conocer son las bases, y estas se dividen en 3 categorías: am, is, are, y es básicamente el famoso verbo to be, que significa ser o estar. Pero antes de utilizarlos, debes de conocer todos los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, y ellos, they, I, you, he, she, it, we, they. Estas son las personas y las necesitas para combinarlo con el verbo to be, y a cada una de estas personas les corresponde cierto verbo to be. Por ejemplo, cuando hablas de ti mismo sería I am, significa yo soy o yo estoy. No podemos utilizar estos 3 y ponerlos donde queramos. Por ejemplo, I is o I are es incorrecto. Entonces vamos a dividirlo de esta forma. Pensemos en nosotros como alguien especial, o sea, el verbo to be no se va a repetir con nadie más, con ningún otro sujeto. Entonces quedaría I am o la contracción I'm. Ahora vamos a hacer otra categoría que va a incluir el verbo to be are, y esta sería you are, we are, they are. Y el último verbo to be que nos falta es el is, y esta sería la categoría de terceras personas: he is, she is, it is. Entonces, te repito, estas no se pueden combinar entre sí. Son estas 3 categorías que tienes que tomar en cuenta y nunca mezclarlas. She are sería incorrecto, we is sería incorrecto, they am sería incorrecto, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Todas estas estructuras de cierta forma significan lo mismo: ser o estar, están, estamos, etcétera, etcétera. Lo segundo es que como estás empezando no puedes utilizar verbos y te vas a ver limitado a utilizar 7 elementos únicamente: nombres, edades, profesiones, adjetivos, lugares, orígenes y nacionalidades. Por ejemplo, si yo tomo este sujeto que es para hablar de mí, I, quedaría de esta forma: I am Ricardo, I am 32 years old, I am a teacher, I am happy, I am at home, I am from Mexico, I am Mexican. Y de la misma forma podríamos agarrar a otro sujeto y usar el otro verbo to be, que es is, ya sea él, ella o eso. Vamos a utilizar un ella, mi hermana, she. She is Alondra, she is 45 years old, she is a housewife, she is sad in this moment, she is at the gym, she is from Mexico, she is Mexican. Y por último, el último verbo to be es el are, que es exactamente lo mismo: ser o estar. We, nosotros que somos, we are Ricardo and Francisco. Somos Ricardo y Francisco. We are Ricardo and Francisco. We are 22 and 34 years old. Es un ejemplo. We are teachers. Supongamos que ambos somos maestros. We are teachers. We are at school. Estamos en la escuela. We are at school. We are from Mexico and Colombia. Ahora voy a usar 2 lugares, de México y de Colombia. We are from Mexico and Colombia. We are Mexican and Colombian people, right? We are Mexican and Colombian people. Somos gente mexicana y colombiana. Ahora, hablando de ejercicios y prácticas, posiblemente tengas cosas como estas. I, espacio, from Mexico. De México. Yo, de México. Y tal vez tengas 3 opciones como estas: are, do y come. Si tú no estás seguro de qué es do, bueno, te lo explico rápidamente. Do lo vamos a utilizar cuando tengamos algún tipo de verbo, verbos de acción, como por ejemplo comer, eat, jugar, play, dormir, sleep. Por ejemplo, do you sleep early? Do you play soccer? Do you study English? Aquí estamos usando verbos.
Entonces, en nuestro ejemplo, no hay ningún verbo. Solamente dice yo de México. Entonces debería ser yo soy. Soy es el verbo to be. Y aquí solo tengo uno, es are. Pero ya te dije que are solo combina con I am from Mexico. Y en estas opciones no las tengo. Lo cual me deja una única posibilidad, la cual es come. I come from Mexico. En este caso, el uso de come es una manera un poco más avanzada para hablar de tus orígenes. I come from. Y una combinación muy interesante es algo así. I come from a small place. Ya sea que vengas de un lugar pequeño o grande, podrías decir small place or big place. I come from a small place called Tizimín, Mexico, originally. Yo vengo de. Ahora supongamos que tienes un ejercicio como este. Where, espacio, you come from. Tienes el verbo come, de venir. Where, y tienes you. You, si recuerdas los sujetos, sabes que you va con are. No puede ser you is ni you am, es you are, ¿verdad? Y para pregunta generalmente este orden se invierte. Entonces quedaría are you. Sin embargo tenemos come y sabemos que come es un verbo. Entonces are no puedo utilizarlo. Am no combina con you. Mi única opción es do. Where do you come from? ¿De dónde vienes? Where did you come from? Ahora pasamos a nuestro siguiente ejemplo. We, espacio, English teachers. Analizamos la oración. English teachers. Nosotros, debería ser somos, maestros de inglés. Hablamos de forma plural. Maestros de inglés. Nosotros. We, pensamos en nuestras tres opciones que son el verbo to be. We am, no es posible. We are, sí es posible. We is, no es posible. Ahora, supongamos que tienes estas tres opciones. Aren't, am not, isn't. Ya sé que isn't no combina con el sujeto we. Isn't es únicamente para he, él. Esa es la forma negativa del verbo to be is. Is positivo, isn't negativo. Entonces, si quiero usar isn't, sería con terceras personas. He isn't, she isn't, it isn't. ¿Ok? Con un poco de contexto sería, él, no sé, no es maestro. He isn't a teacher. Ella no está feliz. She isn't happy. Eso está mal. It isn't right. No está bien. It isn't right. Entonces, no puede ser isn't con el we. We am, sabemos que am es para nosotros. I am. Y en negativo, I am not. I am not a teacher. Pero acá el sujeto es we. Nos deja con una sola opción. We aren't. Nosotros no somos. We aren't English teachers. We aren't English teachers. Ejemplo número 4. David and Jessica, espacio, engineers in Boston. David y Jessica son ingenieros en Boston. Son, el verbo to be. Am, is, are. ¿Cuál de estas opciones corresponde? Analizo detalladamente. Separado sería David es él y Jessica es ella. Pero como son juntos, son ellos. Y en inglés, ellos se dice they. Veo mi lista de verbo to be y con qué va cada cosa. I am, he is, she is, it is, we are, they are, we are. Entonces, ¿qué debo de poner? David y Jessica are engineers in Boston. Son ingenieros. Ejemplo 5. I, espacio, born in Mexico. I. Yo sé que el verbo to be es I am. Pero acá en mis opciones supongamos que tienes is, are, was y do. I, born in Mexico. I is, sé que no puede ser. I are, sé que no puede ser. I do, recuerdo que el do usaba verbos. Born significa nacer, o sea que es un verbo. Sin embargo, dato adicional, do generalmente se utiliza para preguntas, con verbos. Do you study English? Do you play soccer? Entonces esto no es una pregunta, es una oración. Mi única opción es was. ¿Qué significa was? Es tiempo pasado. Y la combinación, si quieres decir que naciste en algún lugar, siempre será I was born. I was born in. ¿Dónde naciste? I was born in Mexico. Ejemplo número 6. Laura, espacio, a teacher at a university.
Laura es una teacher o una maestra en una universidad. Laura, reviso mi lista de sujetos. Laura es ella. ¿Qué verbo to be le corresponde a ella? Is. Entonces, si yo tengo opciones como am, is, are, debería seleccionar Laura is a teacher at a university. Siguiente ejemplo, 7. My teacher is from Mexico. He is in Canada now. Mi maestro es de México. Espacio. Él está en Canadá ahora. Supongamos que tienes estas dos opciones, but y still. Still significa aún. Por ejemplo, si tú naciste en algún lugar y aún vives allá, podrías utilizarlo. Por ejemplo, esto. I was born in Mexico and I still live in Mexico. Yo nací y aún vivo allá. Pero si naciste allá y ahora estás en otro lado, hay que contrastar esas ideas utilizando but. Por ejemplo, my teacher is from Mexico, but he is in Canada now. Mi maestro es de México, pero él está en Canadá ahora. Número 8. Verónica espacio from Mexico. She is Russian. Ok, algo negativo. 3 opciones. I'm not, isn't, aren't. Analízalo un segundo. Verónica lo transforma en el sujeto. Siempre podemos utilizar nombres, eso no te debería confundir. Tú sabes que tienes una lista de sujetos. I, you, he, she, it, we, they. Entonces Verónica es un ella, she. ¿Qué verbo to be le corresponde? Is. Negativo, isn't. Veronica isn't from Mexico. She's Russian. Ella no es de México, es rusa. Número 9. My friends from school, bla bla bla, Chinese students. 3 opciones. I'm not, isn't, aren't. Analizo. Mis amigos de la escuela. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién hablo? De my friends, mis amigos. Y mis amigos no es él, ni ella, ni nosotros. Son ellos. My friends, ellos. Ya tengo el sujeto localizado. ¿Qué verbo to be le corresponde? Are. Forma negativa. Aren't. My friends from school aren't Chinese students. Número 10. Ahora con preguntas. Espacio. Your dog in the garden. 3 opciones. Am, is, are. Esta es una pregunta confusa donde muchos se equivocan. Al verla en un ejercicio, te revuelve tanto porque tienes your y tú estás confundiendo esta lista de sujetos. Y aquí hay un you y esta otra lista de sujetos, paréntesis, no son sujetos, pero tú piensas que sí. Y dice your, con una ligera diferencia, que esta tiene una letra R. Your. Y esto significa de posesión. Your, ¿qué? Estás diciendo tú, tu algo, tu casa, tu amigo, tu laptop, tu clase, tu algo. Entonces en este ejemplo, el sujeto no es your, que significaría tú, de ti, o sea, tú eres. Are you, Ricardo, es muy diferente a your dog. El sujeto en esta línea no es your, sino es dog. Y el dog es un animal, o sea, es una cosa, es un it. Veo mi lista de sujetos, it. Ok, aquí está. ¿Qué verbo to be le corresponde? Am, is o are. It is. Ok, entonces en modo pregunta sería is your dog. El error más grande es irte por la más fácil y pensar que es are your, porque piensas que es el normal, you. Si fuera you estaría bien. Are you, pero ahora estarías hablando de ti. ¿Eres tú un maestro? Por ejemplo, are you a teacher? Y aquí tenemos your. Is your dog in the garden? ¿Está tu perro? El perro es el sujeto. Is your dog in the garden? Entonces, resumiendo todo, tienes que enfocarte en tu lista de sujetos. Si voy a empezar a hablar inglés, necesito saber que estos existen. Solo hay estos. I, you, he, she, it, we, they. No existen más. Y cada uno de estos se va a relacionar con un verbo to be diferente. Son 3, pero significan lo mismo. Am se pone en esta categoría, is en esta otra categoría y are en esta otra categoría. Si fuera pregunta,
simplemente se invierten los papeles. El verbo to be va por delante y los sujetos siguen después. Error común, confundir este you con este your, que no tiene nada que ver. Bien, si tú ves your, lo que te debería de importar es la información que está después de esta palabrita, your, y ahí todo cambiaría. Por ejemplo, espacio, your mom from Mexico. Tú ya viste your y quieres ponerle are a la fuerza. Are your mom from Mexico, pero el sujeto es lo que está después del your, que sería mom, y es ella. El verbo to be para ella es is. Is your mom from Mexico? Ahora vamos a eliminar mom y pongámosle otra cosa. Mismo sujeto, tenemos your y ahora le ponemos friends después. Espacio, your friends from Mexico. Ahora sí sería are, pero no por la razón que tú crees que es porque tiene your, sino que porque lo que está después es friends. Y friends son ellos. Este sería tu sujeto. Are your friends from Mexico? Entonces, mucho cuidado con este error común. En la mayoría de ejemplos que te acabo de compartir, no utilicé contracciones, lo cual es extraño. Generalmente, y de forma natural, nos encantan las contracciones. Este sería I'm, este sería your, este sería his, she's, it's, we're, they're. Estoy seguro que este video te ayudó a entender un poco mejor cómo funciona y qué es este verbo to be. Claro que está la parte de preguntas y también la parte negativa. Nos vemos en un siguiente video para entender un poco más sobre todo esto.